Hola, ¿qué tal mis hermanos y amigos que siempre están pendientes a la plataforma de streaming del programa La Biblia Dice? Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. La idea es tocar temas poco tocados en las iglesias, pero que están ahí en la Biblia. A veces son tantos los temas, son tantas las enseñanzas que están en la palabra de Dios, que no tendríamos vida para poder enseñar la cantidad de bosquejos y palabras y enseñanzas y doctrinas que hay en la palabra de Dios, y promesas, una cantidad de promesas que hay. Y para predicar la palabra de Dios podemos hasta extraer un pequeño versículo y el contexto de ese versículo, porque la Biblia habla de diferentes temas, pero a veces los habla por pedazos, por partes. Pero encontramos el complemento de esos temas en los textos a nivel de toda la Biblia. Normalmente siempre se comienza en el Antiguo Testamento, se complementa en el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, es decir, confirmando el pacto con Jesucristo, confirmando o cumpliendo la promesa que está ya escrita en el Antiguo Testamento. En el día de hoy vamos a hablar un tema muy sencillo. Yo les voy a leer el Salmo 1. Salmo 1 es un salmo bastante conocido. Todo el mundo ha escuchado hablar de este salmo, pero hay algo en particular. Este salmo tiene una cantidad de enseñanzas dentro de ese salmo. El libro de los Salmos, todos saben que pertenece a la literatura sapiensal, saben que los salmos son los himnarios de David, del pueblo de Israel. Es decir, que esto eran, se puede decir, canciones, poesía, cantadas por el pueblo de Israel. Y también sabemos que no solo David fue el que escribió en el libro de los Salmos, también encontramos reyes, proverbistas y una cantidad de escritores ahí. También encontramos que en los Salmos también hay músicos que cantan, que escriben los Salmos. Este Salmo 1 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a detenernos solamente, vamos a hacer un silencio ahí, un selak que hay en el libro de los Salmos. Vamos a hacer un silencio ahí, un espacio ahí. Vamos a detenernos, a hacer una pausa, donde dice solamente que, mire lo que dice en el versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Pero hoy no vamos a hablar de los consejos. Dice: ni estuvo en silla de escarnecedores. Hoy vamos a hablar de las personas que se sientan, dice la Biblia, se sientan, o sea, sillas, se sientan a escarnecer. ¿Qué significa la palabra escarnecedor? Es decir, una persona que se burla de algo o de alguien, se burla de el mal ajeno, se burla
de cualquier situación que la otra persona tenga. Se burla por burlarse, se burla por su estatura, por cualquier cosa, genera una burla. Entonces, la Biblia nos dice que parte de nuestra felicidad, porque la palabra bienaventurado significa feliz, doblemente feliz, de parte de nuestra felicidad depende de no burlarnos de las personas, de no estar sentado con esas personas que se burlan de los demás, hipotéticamente hablando, porque obviamente las personas pueden burlarse de otras personas estando de pie, pero es un decir de la palabra de Dios. La palabra dice que hay gente que se coloca en una esquina, se sienta solamente a esperar que pase la persona discapacitada, la persona de pronto que no es bonita, la persona que de pronto no tiene cabello, la persona o cualquier persona, a burlarse de cualquier mínimo detalle que esa persona tenga. Entonces, la Biblia dice que la persona que está haciendo eso, que se burla de los demás, es una persona que nunca, óigame bien, nunca va a ser feliz. Mas el que se aparta de ese camino de burla, dice la Biblia que será bienaventurado, es decir, doblemente feliz. El tema del día de hoy es la burla. Ojo con la burla. Ojo que eso es bastante peligroso. Nosotros no podemos burlarnos de los demás. Es muy peligroso burlarnos de los demás porque no sabemos, como dice por ahí esos refranes y dichos populares. De hecho, la burla aparece más en el libro de Proverbios que en cualquier otro libro de la Biblia. Tiene un compendio prácticamente de versículos que hablan sobre la burla y están casi todos en el libro de Proverbios. Vamos a ir a la palabra de Dios porque este programa se llama La Biblia Dice, y vamos a encontrar que en el libro de Segunda de Reyes, el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, habla precisamente de eso, de los reyes que gobernaron Israel cuando Israel se dividió en el reino del norte, el reino del sur. Entonces vemos aquí que en cada reino había un profeta que ayudaba, como por decirlo así, al gobernante. Era el ministro espiritual, o sea, el área espiritual del gobierno. Y en este caso, el profeta era Eliseo. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 25, dice de la siguiente manera. Dice: Eliseo salió de allí para ir a Betel, mientras subía la colina para entrar a la ciudad. ¿A cuál ciudad? Sabemos porque dice que salió para ir a Betel. Entonces la ciudad es Betel. Unos jóvenes que salían de la ciudad, ¿de cuál ciudad? De Betel, comenzaron a burlarse de él, diciendo: sube calvo, sube calvo. Ahora, ¿por qué se burlaban de Eliseo diciéndole sube calvo? Como quien dice: entra en la ciudad, calvito. Porque resulta que Eliseo no tenía cabello, era calvo. Se le había caído el cabello. No sabemos si Eliseo nació calvo o el cabello se le fue cayendo con el tiempo. Normalmente la gente de esa época tenía su cabellera larga, gracias a que no existían las peluquerías como ahora, la barbería. Y normalmente la persona tenía su abundante cabello, pero en el caso de Eliseo era profeta de Dios, pero no tenía cabello. En estos tiempos hasta de moda se está colocando no tener cabello. Hay actores famosos que no tienen cabello, nadie les dice calvo, al contrario, la gente los admira. Pero en ese tiempo, digamos,
Y en este tiempo también hay algunas personas que se ofenden, ¿cierto?, cuando le dicen calvo. A Eliseo empezaron a atacarlo con burlas, diciéndole: sube calvo, sube calvo. Dice la palabra de Dios que Eliseo se dio vuelta, es decir, Eliseo les prestó atención. Cuando la Biblia dice eso, es que se dio vuelta, dice que Eliseo, o sea, miró hacia donde los jóvenes que les estaban diciendo esas cosas, hacia los jóvenes que se estaban burlando de él, los miró, y dice la Biblia que los maldijo. ¿Qué maldición o cómo fue la maldición que Eliseo les envió, les dijo? No sabemos si le dijo: te maldigo en el nombre del Señor. Bueno, ahí dice: y los maldijo en el nombre del Señor. Bueno, ahí lo dice la Biblia claramente. Es decir, los vio, los miró, vio que se estaban burlando de él y le dijo: los maldigo en el nombre del Señor. ¿Qué sucedió? Como era el hombre de Dios, el profeta, que Dios lo usaba tremendamente, y como Dios no está a favor de la burla ni de los burlones, y como en ese tiempo los castigos por el pecado eran más severos, ahora Dios tiene un poquito más de misericordia, estamos en el tiempo de la gracia. Dice: de pronto salieron osas del bosque. No sabemos si eran osos y osas, si lo dice osas, imagino yo que serían osos femeninos. Salieron del bosque y los atacaron, despedazando a 42 de ellos. Quiere decir que la burla que hicieron a Eliseo, si nos ponemos a analizar, no era una sola persona burlándose de Eliseo. Eran 42 y quizás más, pero ahí dice que atacaron a 42 de ellos. O sea que quizás había más de 42 personas burlándose de Eliseo, pero quizás los 42 que fueron atacados fueron los que empezaron a burlarse. Quizás los otros solamente se rieron de lo que aquellos decían, pero fueron 42 personas haciéndole bullying, burlándose de Eliseo. Imagínese usted que usted esté en la calle y tenga algún defecto, o simplemente se haya vestido mal, o qué sé yo, y empiecen a burlarse de usted 42 personas. Es una cosa tremenda, es una cosa difícil de manejar. Pero Eliseo no los convidó a darse puño. Eliseo no se puso a la par de ellos. Eliseo pidió que la venganza viniera de parte de Dios, y efectivamente vino de parte de Dios. Fue Dios quien tomó venganza de la burla de Eliseo. Salieron osos, dice osas, sabemos si habían osos también masculinos, pero ahí dice osas, que se comieron o despedazaron o atacaron a 42 burlones que estaban atacando, metiéndose con Eliseo. Dice después en el versículo 25, dice: Eliseo salió de Betel y fue al monte Carmelo, y de ahí regresó a Samaria. Mire qué tremendo lo delicado que es la burla. Por eso en el Salmo 1 dice que seremos felices si no estamos sentados en silla de personas que se burlan de los demás. En este día de hoy quiero traer a colación un pequeño testimonio. Yo estaba recibiendo un título de nivel 3 de lenguaje de señas, y resulta que en el discurso de una persona sorda que estaba ahí dándonos el discurso de despedida del curso que habíamos hecho de lenguaje de señas, esa persona nos estaba comentando algo muy, pero muy interesante. Ella nos estaba comentando que hubieron varios presidentes de la Asociación de Sordos del Atlántico, pero que uno de esos presidentes no había nacido sordo. Esa persona se llama Henry y está en una foto en la entrada
de el local de la Asociación de Sordos del Atlántico. El señor Henry tenía por costumbre pasar por el Club de Leones. En ese tiempo, muchos sordos, muchas personas con discapacidad auditiva, estudiaban ahí en el Club de Leones, porque era el único lugar donde ellos podían estudiar. En ese tiempo no había colegios distritales que recibieran niños en condición de discapacidad. Hoy en día sí, está el Salvador Suárez Sárez y otros colegios más que reciben niños con discapacidad auditiva. Pero en ese tiempo solamente era el Club de Leones quien recibía a las personas sordas. Entonces, el señor Henry tenía por costumbre caminar por el Club de Leones, pasaba por ahí porque él trabajaba por ahí, y cada vez que pasaba se burlaba de los sordos, porque ellos estaban hablando en lengua de señas. Entonces se burlaba de ellos, cada vez que pasaba se burlaba. Resulta que en una ocasión hubo un accidente y él empezó a quedarse sordo hasta que quedó completamente sordo. Después él, como ya no oía, no podía seguir estudiando donde estaba estudiando, y le tocó entrar al Club de Leones. Allí, en el mismo lugar donde él se burlaba de los sordos, ahí le tocó entrar a estudiar. Y para la sorpresa de todos, terminó siendo presidente de la Asociación de Sordos del Atlántico, terminó defendiendo a los sordos y terminó siendo un vocero de los sordos a nivel nacional e internacional. Fíjense usted cómo una situación de burla generó toda esta conmoción. Porque no debemos burlarnos de los demás, no debemos burlarnos de las personas en condición de discapacidad, ni si no tiene ninguna discapacidad tampoco debemos burlarnos, porque sabemos que el mundo gira, como dicen por ahí los refranes populares, el mundo gira y nosotros ahora hoy podemos oír, pero mañana podemos perder la capacidad auditiva y no sabemos si nos toca aprender lengua de señas para poder comunicarnos. Nosotros ahora vemos, pero no sabemos si mañana más tarde quedamos ciegos y tenemos que aprender braille para poder comunicarnos. Nosotros ahora tenemos un aspecto físico, digamos, agradable, pero no sabemos si mañana más tarde por un accidente podemos tener una cara desfigurada o algo así por el estilo, porque no sabemos, el mundo gira, pasan cosas, hay accidentes, hay cosas. Entonces nosotros siempre pedimos la protección de Dios, la guía de Dios, pero pueden pasar situaciones que se nos presenten donde quedemos marcados de por vida. Pues por eso no debemos burlarnos de los demás. Yo recuerdo que mi abuelita siempre me decía, no se burle de nadie, no se burle de nadie, ni porque es anciano, ni porque es adulto, ni porque tiene esto, ni porque tiene aquello, porque eso es malo delante de los hombres. Entonces no debemos burlarnos de los demás. Hay gente que se burla de una persona porque es gorda, porque es delgada, porque es fea, porque es bonita, porque está mal vestida, porque está bien vestida. Es decir, a veces la burla no tiene ni sentido. O sea, se burlan porque sí y porque no. Se burlan porque se cayó, porque se levantó, porque se equivocó, porque habló mal, porque se enredó. O sea, por cualquier situación se puede generar burla de parte de otras personas. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que para Dios eso es malo, eso es pecado. Y no seremos felices si nos sentamos o si andamos por esos caminos de los que se burlan de los demás. Entonces tengamos en cuenta todas esas cosas. Ahora bien, ¿cómo podemos enfrentarnos a la burla? ¿Cómo podemos enfrentarnos a la burla? En algún momento cualquiera de nosotros puede ser blanco de la burla de alguien, en algún momento.
sea por una situación, por otra, porque hablamos mal, porque eso del bullying se ha convertido en algo público, algo que deben atacar, porque hay personas que no tienen la capacidad de soportar la burla y toman decisiones en su vida drásticas para huir de la burla de los demás. Entonces, tengamos cuidado con eso. Ahora, ¿por qué se burlan de las personas? ¿Por qué lo hacen? En realidad, a veces ni siquiera saben por qué se burlan de los demás. Puede ser porque son personas que, digamos así, en su ignorancia se burlan de los demás. Puede ser porque no tienen nada que hacer, entonces sino lo más fácil es burlarse de la gente. O porque ellos mismos no saben ni por qué lo hacen, no saben ni por qué se burlan. También puede ser porque Satanás, el diablo, les pone en la cabeza que se burlen de los demás. Porque como a él le encanta ver a la gente sufrir, ver a que la gente le vaya mal, destruir a la gente, entonces él es propulsor de la burla. Satanás es el iniciador, el propulsor de las personas para que se burlen de los demás. Entonces, también puede ser nuestra misma naturaleza carnal que nos lleva a burlarnos de los demás, porque no tenemos principios, valores que nos ayuden a ver a los demás como iguales, sino que siempre queremos menoscabar a otros, malponer a otros, y utilizamos la burla como método de ataque para que la gente se burle también de la otra persona con el objetivo de destruir. Entonces, la Biblia habla de personas sin afecto fraternal, personas que no tienen corazón, que no les importa burlarse de los demás. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos se burlan a veces de las personas sin saber por qué se burlan de ellos. Ahora, dentro de el entorno de las iglesias cristianas, católicas, cualquier iglesia, dentro de esos entornos podemos ver que se generen burlas incluso entre cristianos por alguna situación que se presente. Por ejemplo, la persona iba caminando y se tropezó, entonces el otro empieza a burlarse. Hay cosas que pasan y situaciones que pasan que a uno le da risa y uno se puede reír, porque vamos a ponernos la mano en el corazón. En realidad a veces nosotros vemos situaciones que dan risa, es decir, hay una cosa es que me dé risa algo, y otra cosa es que yo me ponga a burlarme de la persona y atacarla por aquello que le sucedió. Entonces, por ejemplo, una persona se cae, a mí me puede dar risa en el momento, o la forma de hablar de una persona a mí me puede dar risa en el momento, pero yo no puedo caer en la silla de la burla, no puedo caer en los que se sientan a burlarse de los demás. No, tengo que levantarme de esa silla, porque el Señor no me quiere ahí sentado. El Señor nos quiere levantados de esa silla. Levántese de la silla de los que se burlan de los demás. ¿Qué defensa tenemos? Bueno, ante la burla, primero que todo, inhale, exhale, tranquilice, respire profundo, no le preste atención, trate de poner su mente y su corazón en la palabra de Dios, trate de preguntarse, bueno, ¿qué haría Jesús si fuera Él el que estuviera recibiendo la burla que yo estoy recibiendo ahora? ¿Será que Jesús desafiara o le diría a la persona, vamos a darnos puños? ¿O será que Jesús también se burlaría de la persona? ¿O será que Jesús le fabricaría una burla o algo dañino a la persona para que también se burlen de la persona? Entonces, sabemos que Jesús no haría ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué haría Jesús?
¿Qué haría de Jesús para defenderse de la burla? Vemos que ahí tenemos el ejemplo de Eliseo. Eliseo solo pidió a Dios en oración. Yo pienso que debemos ser un poquito más misericordiosos para que Dios no mande avispas, osos, leones a destruir a las personas, porque tampoco es la idea de que Dios asesine a una persona, mate a una persona, descabece a una persona porque se burló de mí. De Jesús también se burlaron. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijeron que se baje de la cruz. Se burlaban, mira, ahí está el rey de los judíos. Todas esas eran burlas, bullying que le hicieron a Jesús. Pero Jesús se quedó callado, esperando en Dios. Así debemos actuar nosotros. No ponernos en el lugar del que se sienta con los burladores, sino esperar en Dios y quedarnos callados. A veces es mejor callarse ante la burla de los demás y apartarse de las personas que tienen que están generando la burla, porque si usted se queda ahí, pues van a seguir burlándose de usted. Si se están burlando de usted, apártese de ahí, de ese lugar de burla, y váyase a un lugar donde no esté la burla. Entonces, ¿qué actitud debemos tener ante la burla? Bueno, nosotros tenemos que tener una actitud correcta. Nosotros siempre nos van a condenar o a exaltar por nuestro comportamiento como cristianos. Es decir, si se están burlando de mí, la gente va a observarnos bien para ver qué hace un cristiano ante la burla. Entonces, si usted actúa mal, si usted se pone en el lugar del que burla, la gente va a decir, oye, pero eso es cristiano, mira. En cambio, si usted actúa con sabiduría, le pide respuesta a Dios, le pide a Dios sabiduría para actuar en medio de la burla, seguramente usted va a hacerlo de la manera correcta, se va a poder ir de ahí en paz, y la persona que va a quedar mal es la persona que se está burlando de usted, no usted. Y la gente va a decir, la gente se va a poner del lado de usted, va a decir, mire, ese señor es verdaderamente cristiano porque se estaba burlando de él y en ningún momento se defendió, en ningún momento dijo nada, sino que más bien se apartó del lugar y no dejó que lo siguieran humillando. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que debemos tener? Debemos, primero que todo, como les digo, inhalar, exhalar, calmarnos. Yo sé que molesta, yo sé que uno cuando se burlan de uno, uno siente ira. O sea, la burla hace que uno se le despierte a uno esa obra de la carne que es la ira, y uno quiera vengarse inmediatamente de la persona que se está burlando de uno. Pero recuerden que la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, no quiere decir que nosotros entonces vamos a decirle así como Eliseo, que salgan los osos y los despedacen. No. Nosotros simplemente orar a Dios, apartarnos de ese lugar de burla, levantarnos de la silla de los burladores y caminar hacia la silla de las personas que no se burlan de los demás, de las personas que hacen las cosas correctamente, de las personas felices. No queremos estar con personas que son infelices, porque el que se burla de los demás, la Biblia dice que es infeliz. Debemos también vivir de una manera, o sea, tratar de ser prudentes, tratar de actuar siempre correctamente para no generar burla a los demás. Hay gente que parece que les gustara que se burlaran de ellos. Entonces hacen cosas para que la gente se burle de ellos. Entonces, en ese sentido ya yo no puedo evitar la burla de los demás, porque yo estoy generando la burla hacia mí mismo. Si yo mismo salgo disfrazado, salgo, qué sé yo, salgo semidesnudo, salgo haciendo cosas raras, extrañas, entonces la gente se va a burlar de mí y yo estoy propiciando aquella burla porque yo no estoy actuando correctamente. Debo actuar correctamente y con prudencia siempre para evitar que se burlen de mí, evitar generar momentos de burla hacia mí. Porque si yo
hago cosas para generar burla hacia mí, es que yo simplemente no me quiero a mí mismo, no quiero ser feliz y quiero estar sentado en sillas de escarnecedores. Es decir, a mí me gusta que la burla y que se burlen de mí. Entonces por eso hago algo para que se burlen de mí. Hoy está de moda que los youtubers hagan cosas para que la gente se burle de ellos. Un hombre se disfraza de mujer y la gente se empieza a burlar de ellos. Entonces él va a decir que no se burlen de él si él está generando esa situación de burla. Él quiere que se burlen de él para aumentar los seguidores, pero no debería ser así, ¿no? Esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Sin embargo, pues cada quien verá cómo hace sus cosas, pero los principios bíblicos nos llaman a la reflexión, a no estar sentados con los burlones, sino a levantarnos de la silla e irnos con las personas que realmente no se burlan de los demás. Recuerden lo que le pasó a Henry, presidente de la Asociación de Sordos del Atlántico. Se burlaba de los sordos y quedó sordo. Entonces, ojo que la burla es peligrosa. Ahora bien, si nosotros actuamos correctamente, hacemos las cosas bien, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir bendición sobre nuestra vida. Si cuando se burlan de nosotros respiramos profundo, nos tranquilizamos, pensamos qué vamos a hacer. Si respondemos a la burla, de pronto vamos a recibir más burla. Porque a veces la Biblia nos enseña que si corregimos al necio, pues el necio va a mantenerse en su necedad. Entonces, si hay una persona que se está burlando de usted y usted quiere como enseñarle a esa persona a no burlarse de los demás, resulta que a la persona no le va a interesar en ese momento las enseñanzas acerca de la burla. Entonces lo que usted tiene que hacer es, lo mejor que usted puede hacer es huir de ahí, apartarse de ahí, antes de que la burla vaya a ser usada por el diablo y vaya a atacar su mente para que usted termine llenándose de ira y en un momento de ira usted haga locuras, como dice la Biblia, por venganza a que se está burlando de usted, ¿no? Ahora, si usted es una persona digamos, gordita, o usted es una persona delgada, usted es así, ya. Usted se acepta como es. Si usted es gordo y no quiere rebajar, bueno, usted se va a mantener así, ya. Usted se acepta como es. Y usted no va a sentirse mal porque alguien le diga gordo, ni se va a sentir mal porque alguien le diga delgado. Si usted es bonito, no se va a sentir mal porque le digan bonito. Y si usted es feo, no se va a sentir mal porque le dicen feo. Ya. Lo importante es que alguien lo quiera. Y si alguien lo quiere, ya. No importa si usted es flaco, gordo, feo, bonito, barrigón. O sea, no, eso no importa. Porque lo importante es que alguien lo quiera. Ya. Entonces, no debemos burlarnos de los demás ni aceptar la burla de los demás. Todos tenemos defectos. ¿Alguien es perfecto? Alguien puede decir, bueno, yo soy perfecto, yo no... Cero burlas hacia mí porque yo soy una persona perfecta. No, nadie es perfecto. Todos tenemos algo por lo cual alguien se puede burlar. Quizá soy cachetón, quizá los dientes no los tengo parejos, o quizá mis orejas son grandes. Ve que la persona cuando ve que las orejas son grandes dice orejón. Si la nariz es larga, narizón. Si es cachetón, tiene bastante cachetón. Oye, pero la gente, si no tiene cabello, calvo. Si está gordo, barrigón. Si está delgado, flaco. O sea, la gente siempre está buscándole una razón por la cual burlarse de la otra persona. Y estamos en un contexto de costa, aquí de la costa Caribe, donde la burla es el pan diario de cada día. Los sobrenombres se generan casi que a diario. En una esquina le ponen un sobrenombre a uno, en la otro lugar le ponen otro sobrenombre a uno, en otro, mejor dicho, se va a poner uno a pelear por la burla y los sobrenombres de los demás hacia uno. Entonces va a terminar uno peleando con toda la costa entera
porque es así. Y si nos vamos al interior del país también, y si nos vamos a otro país también, siempre se va a generar. Si somos de otro país y llegamos extranjeros, se van a burlar de nosotros por ser de otro país, se van a burlar de nosotros por no hablar el idioma. Entonces siempre va a haber una situación de burla. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar? Es cómo yo actúo ante la burla. Si yo me pongo en el lugar del otro, o oro a Dios, pido a Dios sabiduría para actuar. No de pronto como Eliseo, que ya es un poquito más radical, salgan las osas y acaben con todos ellos. No, de pronto no así, pero sí orarle a Dios para que Dios nos dé una respuesta sabia. Y si ya no podemos definitivamente defendernos verbalmente, bueno, salir de ahí, huir de ahí. Vamos a decir algunos textos bíblicos, como yo le decía, casi todos los textos que hablan de la burla están en el libro de Proverbios, pero vamos a leer algunos más. Dice, segunda de Pedro, ante todo sabe que en los últimos días vendrán burladores, o sea, escarnecedores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Entonces, ahí tenemos claro que la burla es pecado y a Dios no le agrada eso. Proverbios 21-24 dice, altivo, arrogante, escarnecedor son los hombres del que son los nombres del que obra con orgullo insolente. Es decir, las personas con orgullo normalmente son también burlonas. Los juicios están preparados para los escarnecedores. Es decir, la Biblia ya sentencia un juicio contra ese pecado. Dice en el Proverbio 19-29, y los azotes para la espalda de los necios. Es decir, considera a los que se burlan de los demás como personas necias también. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Quienes os dice, Judas 1.18 dice, quienes os dicen, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Proverbios 15.12 dice, el escarnecedor, o sea, el que se burla de los demás, no ama al que lo reprende. Eso era lo que yo les decía ahorita. Es decir, si usted trata de corregir a una persona que se está burlando de los demás, entonces dice la Biblia que no vas a encontrar paz de parte de la persona hacia ti, porque la persona te va a atacar. Dice, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Es decir, los burlones no se ponen con las personas sabias, entendidas, inteligentes, con las personas que buscan de Dios. No, ellos se ponen con otras personas iguales a ellos que les gusta la burla. Entonces, se supone que los cristianos, seguidores de Cristo, no estamos sentados con los que se burlan de los demás, sino que nos levantamos de ahí y vamos hacia la silla de los que no se burlan de nadie. Isaías 29:20 dice, porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado. Otra sentencia de juicio hacia el escarnecedor. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Es decir que una persona bajo los efectos del alcohol empieza a sentarse en silla de escarnecedores, es decir, se vuelve una persona que se burla de los demás. Generalmente está bajo los tragos, burlándose del uno y del otro. Y entonces eso lo pone también lo pone mal visto delante de Dios. Dice Salmo 1, bienaventurado el que no anda en silla de escarnecedores, que fue lo que acabamos de leer. Segunda de Pedro 3:4 diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Dice el Proverbios 3:34, dice, ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que las personas se burlan de otras personas, pero después dice que Dios se va a burlar de esas personas que se burlan de otras personas. Y yo quiero terminar nuevamente con el mismo testimonio del señor Henry, fue presidente de la Asociación de Sordos del Atlántico,
que se burlaba de las personas en condición de discapacidad auditiva. Pasaba por el Club de Leones y cada vez que pasaba, no decía sube calvo, sino decía sordo, 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 y se burlaba y hacía las señas de los sordos, pero no para aprender, lo hacía era para burlarse de ellos. Y muchos sordos se sintieron mal, muchos sordos se afligieron al ver que un oyente se burlaba de ellos. Pero mire qué hizo Dios. Ahora Dios se burló de Henry, se cumplió la palabra y él quedó sordo también. ¿Qué le tocó hacer? Le tocó aprender lenguaje de señas, le tocó estudiar en el Club de Leones, donde tanto se burlaba. Ahí mismo entró a estudiar y en últimas terminó siendo presidente de la Asociación de Sordos del Atlántico, defensor de los sordos y una persona anunciadora o una persona que difunde a nivel internacional el aprendizaje de la lengua de señas. Entonces, ¿vio? Porque no podemos sentarnos en silla de escarnecedores, no podemos sentarnos con personas que se burlan de los demás y mucho menos burlarse de personas en condición de discapacidad. Por Dios, las personas en condición de discapacidad son personas especiales para Dios. Por lo tanto, deben ser personas especiales para nosotros también. Y no podemos burlarnos de los demás, porque recuerda que el mundo gira y el mundo da vueltas y podemos nosotros estar de pronto en la misma situación de las personas a las cuales nos estemos burlando. Así que tengamos cuidado con la burla. La Biblia dice que eso no le agrada a Dios, no te lleva a la felicidad. Si quieres ser en verdad feliz, nunca te burles de nadie. Si de pronto te da risa alguna situación que se presente en la vida diaria, bueno, te puedes reír, eso no es pecado. Pero hasta ahí, no sigas como tratando de caer o sentarse en la silla de los que se burlan de los demás. No, levántate de esa silla en el nombre de Jesús y camina y avanza a sentarte en la silla de los que no se burlan de los demás, sino que tratan a los demás por igual. Hasta un nuevo programa de La Biblia Dice, su hermano y amigo David Ramos.